ginecólogo, sí sale, o a veces la obstetra, porque no el ginecólogo no opere, sí sale, ¿no? Y los establecimientos de todos todavía se ponen encima de la paciente para intentar sacarlo, etcétera. Pero en ese tiempo el cerebro del bebé se daña. Entonces, ¿qué bebé tenemos luego? Niños con parálisis, niños con un tipo de retardo mental, etcétera. Entonces, todos esos niños son nuestra causa, ¿ya? En su mayoría. Entonces, es importante para intervenir oportunamente. Entonces, si nosotros encontramos una normalidad en cualquiera de los dos exámenes, entonces vamos a poder intervenir rápidamente o ver cómo vamos a terminar la gestación para evitar el sufrimiento fetal. Entonces recuerden que desde la semana gestacional de las 5 semanas se ya dan primeros esbozos de corazón. A las 6 semanas ya se escucha el latido cardíaco primitivo. Y a las 16 semanas nosotros ya podemos escuchar un ritmo embriocardiográfico normal, ¿ya? Entonces, desde las 6 hasta las 16 semanas, ecográficamente ustedes pueden ver un latido cardíaco de 170, 180. Recuerden que el latido cardíaco, ¿de cuánto es normal? Ustedes ya saben, vamos. De 120 a 180. Entonces tú dirás, de entre las 10 semanas, doctora, mi bebita tiene 172. Taquicardia fetal. Ya, hay que salvarlo. ¿Qué lo vas a salvar si 10 semanas? No pesa ni 100 gramos, ¿no es cierto? Recuerden que es un aborto. Entonces, recién el bebé hace estas señales electrocardiográficas a las 16 semanas. Entonces, a las 16 semanas, entre 14 y 16, yo ya puedo evaluar el corazón cardíaco. ¿Ya? El corazón y la velocidad cardíaca, el ritmo cardíaco. Entonces, para que ustedes no olviden en qué edades gestacionales se desarrollan, recuerden que el periodo embriogénico va a ser hasta las 8 semanas. Muy importante para la madre. O sea, ustedes tienen que recordar a la mamá durante ese tiempo, tienen que cuidarse esas 8 semanas, no pasar por un rayos X, ¿no es cierto? Ni dental, ni tampoco por la puerta de un rayos X, evitar el inhalar fertilizantes, porque hay mamás en las comunidades también que usan fertilizantes, ¿no? Entonces a veces ellas mismas van y ponen el fertilizante. Entonces recuerden que entre las primeras 8 semanas vamos a formar la cabeza, el cerebro, la cara, los ojos, los oídos, el diafragma, los pulmones, el corazón, los intestinos, el tracto urinario, los genitales, el esqueleto axial y la piel. Entonces no olviden que todo esto se va a dar, pero básicamente el tubo neural va a desarrollar en las primeras 8 semanas, ¿sí? Pasadas ya a partir de las 9ª semana hasta la 38, ya esto va a tener solo una maduración, ¿no? Entonces, por ejemplo, la piel va a mejorar con la mielinización, el cerebro también, los ojos recién, o sea, se va a formar el nervio óptico hasta las 8 semanas. Y a partir de las 8 semanas recién va a empezar a formar el globo ocular, etcétera, ¿no? Entonces, va a ser importante las primeras 8 semanas. También, ¿cuándo se va a hacer la diferenciación genitales? Entre las 8 y las 9 semanas. Por eso cuando nosotros hacemos la ecografía genética, muchas veces podemos ver ya el sexo del bebé, ¿sí? En la ecografía genética. ¿Listo? Entonces, es importante este test no estresante porque ¿qué vamos a evaluar? El sistema nervioso central, pero sobre todo el autónomo. Entonces, de esto va a estar el parasimpático y el simpático. Entonces, en el parasimpático, ¿qué estaba? La glándula lacrimal, ya se han olvidado, ¿no es cierto? Como siempre, la glándula salivar, el corazón, los pulmones, el estómago, el páncreas, el intestino. Entonces, este sistema, ¿qué significaba parasimpático? Calma, ¿qué más? ¿Qué significa parasimpático y simpático? Fácil. Ya, muy bien, estás más o menos. Lo que podemos controlar y lo que no. Si cierro los ojos, ¿qué es? ¿Simpático o parasimpático? Y de acuerdo a la distancia que yo veo, ¿qué es? ¿Simpático o parasimpático? Parasimpático, porque yo no controlo, ¿no es cierto? Yo no le digo a mi cerebro, mira, calcula hasta allá, ¿no? ¿Sí? Solito se acomoda.
ver el edificio de acá y ver la pizarra, ¿no es cierto? Entonces eso es un parasimpático. Pero si yo quiero abrir y cerrar los ojos, ¿no es cierto? Entonces es importante que todo lo que nosotros podamos controlar y no controlar. O sea, no olviden el sistema nervioso central, que de acuerdo a eso vamos a manejar desde el bebé hasta que sean abuelitos, ¿no es cierto? Entonces recuerden que la frecuencia cardíaca fetal va a resultar de la modulación autosómica y de los centros medulares cardiorrespiratorios, sobre todo de los quimiorreceptores, los barroreceptores, los centros del sistema nervioso central como el sueño y la vigilia, la regulación hormonal y el control del volumen sanguíneo. Entonces en el autónomo, recuerden que más vamos a enfocarnos básicamente en el control del cerebro, el corazón y los pulmones, ¿verdad? Listo, esto es un estudio que sí se los voy a pasar. En la circulación fetal, entonces, va a ir cuántos latidos cardíacos fetales. Pero doctor, usted me ha dicho que va a ser test no estresante. Sí, pero en el test no estresante va la frecuencia cardíaca fetal. Y de acuerdo a la frecuencia cardíaca fetal, va a ir también el número de contracciones. Y si el bebé sufre, lo primero que van a sufrir es el corazón, ¿ya? Las arterias. Por ejemplo, si yo quiero ver un sufrimiento fetal por ecografía, doctora, ¿cómo por ecografía? Midiendo la arteria cerebral media, yo voy a ver que este bebé está entrando en sufrimiento. Entonces, eso va a toda la irrigación. Entonces, va a ser importante la circulación fetal. Si, por ejemplo, vuestro bebé tiene ya de nacimiento una comunicación interventricular, sus latidos no van a ser los mismos, ya va a ir presentando los óvulos. Entonces, hay bebés que se mantienen en una frecuencia cardíaca entre 90 y 100, y así nacen. Entonces, a veces, ustedes, cuando estamos en centros de salud, nos desesperamos, ¿no? 90, 100, sufrimiento, vale, vale. Y en el hospital se quedan otros 100 días más, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque analizamos que esta frecuencia cardíaca es ya patología cardíaca del bebé, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos hacer? Enviarlo a un médico fetal para que pueda determinar el problema cardíaco, ¿sí? Entonces, no siempre lo manden por sufrimiento fetal, ¿sí? Hay que hacer primero un estudio, reevaluar a la paciente, tranquilizarse y no decir, se está muriendo, y correr al hospital, ¿no es cierto? Entonces, todo con calma. Entonces, en el parasimpático aquel va a tener un efecto cronotrópico y un efecto de oscilación. Entonces, el cronotrópico va a hacer que disminuyan, ¿no?, la frecuencia cardíaca fetal por estimulación del nervio vago. Entonces, va a hacer una disminución en el nodo sinoauricular y también un efecto de oscilación que va a generar la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Entonces es importante esta parte. ¿Por qué? Porque el corazón del bebé no debe latir todo el tiempo 120. No es como nuestro corazón, ¿ya? El latido del bebé tiene que tener una variabilidad de 15 latidos por minuto, ¿sí? Entonces, ahora puede estar 120 y luego 130, 135. 135 vuelve a 120, 140, esa es la variabilidad mínima que tiene que ser, es de 15 latidos cardíacos. ¿Está bien? Entonces el corazón del bebé va a oscilar. ¿Debe haber variabilidad? Debe haber variabilidad. Si el corazón del bebé está así, está mal. ¿Ok? Este bebé no está reactivo. Entonces cuando yo vea vamos a poner nuestra hojita para nuestro test de sangre, ¿verdad? Ya. Entonces, los latidos normalmente deben ir entre 120 y 180, ¿verdad? Entonces, el término medio van a ser 140, ¿sí? ¿Y cuándo va a estar en sufrimiento? Cuando esté menor a 20. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que debe hacer? Doctora, ¿a qué va con la estimulación del nervio vago? Entonces, cuando el nervio vago va a hacer que haya conducción eléctrica, ¿verdad? Que el corazón funcione. ¿Y
qué va a generar? Este mismo, por este efecto de oscilación, va a generar una onda R, que va a hacer que haya la variabilidad. Entonces, si ahora empiezo en 140, debe aumentar 15 para arriba, 15 latidos cardiofetales, o puede bajar 15 latidos. Entonces debe subir y bajar, subir y bajar. Esto puede mantenerse, sí, y volver a subir y bajar. Pero no puede mantenerse. ¿Ya? Entonces, cuando veamos esto, vamos a decir que hay una variabilidad, una buena variabilidad. ¿Sí? Pero si veo esto, vamos a decir que este efecto no está reactivo. ¿Ya? Está entrando en un sufrimiento. Entonces los bebés, cuando hay esta estimulación del nervio vago adecuada, van a generar una buena variabilidad. Si no está habiendo una buena, van a generar inicialmente una taquicardia sostenida, o sea, mayor a 180, se va a mantener ahí, ¿no? Eso les va a avisar por lo menos unas 4 horas, ¿sí? Y luego, al final, puede volver a estar normal y luego va a volver hasta una hora antes de que el bebé haga un real sufrimiento fetal. Entonces, los latidos cardiofetales van a mantenerse en taquicardia y luego van a caer bruscamente. ¿Sí? Entonces, aquí nuestro bebé ya ha tenido daño neurológico. Aquí nuestro bebé ya ha tenido que ser operado hace ratazo, como hace 4 horas que les avisó. Estaba mal. ¿Ya? Menor a 110 y es sufrimiento. Baja. Exacto. En 4 horas te avisa y vuelve a normalizarse. Después de normalizarse 1 hora antes, vuelve a hacer taquicardia. Después de la taquicardia, cae y hace la bradicardia. Y ahí es cuando vas a hacer consultas apenas. Entonces recuerden que es importante que se libere noradrenalina para que esta frecuencia cardíaca sea adecuada, para que la conducción cardíaca sea adecuada. Va a tener, como les decía al inicio, un efecto, ¿no?, de la edad gestacional. Entonces, a menor edad gestacional, mayor frecuencia cardíaca. Cuando ya pasaron las 9 semanas, ya los latidos se van a ir regularizando. Entonces, más o menos a las 20 semanas de gestación, los latidos deben ser entre 155. En cambio, a las 30 semanas ya van bajando a 144, pero se va a mantener ahí. Entre 140 y 150 va a ser lo óptimo. Entonces recuerden que la variabilidad debe empezar a las 24 semanas, debe estar ausente, pero a partir de las 28 semanas, ahí ya vamos a desarrollar una buena frecuencia cardíaca. Entonces, si ustedes tienen un feto de 20 semanas, no le podemos hacer un test, no le podemos poner un monitor, ¿ya? ¿Por qué? Porque su sistema nervioso, su corazón, todavía no va a reconocer el equipo, ¿sí? El tocógrafo. No lo va a poder leer, porque su sistema nervioso tampoco lo va a permitir, va a ser imperceptible. Entonces, a todo bebé que tenga menos de 18 semanas, nosotros no podemos hacerle un monitoreo electrónico, ¿ya? Pero cuando ya puedo hacer inclusive dinámico uterino, a las 32 semanas, dinámico uterino, por el sistema nervioso, ya va a estar actuando a nivel uterino, ¿sí? Y la frecuencia cardíaca fetal a partir de las 28 semanas. Entonces lo que debemos nosotros fijarnos es la amplitud de estas aceleraciones que tengo, ¿no? Entonces lo ideal es que se den aceleraciones, no desaceleraciones. Entonces, de la línea para arriba van a ser aceleraciones, de la línea para abajo van a ser desaceleraciones, ¿sí? Entonces recuerden que las aceleraciones son 10 latidos durante 10 segundos, pero mayor a 30
semana las aceleraciones deben ser 15 latidos. ¿Sí? 15 latidos durante 15 segundos. Porque aquí hay unos cuadraditos. ¿Sí? ¿Quién sabe cuánto vale cada cuadradito? 5, ¿ya? 5 aquí, 5 aquí. ¿Sí? Entonces, si ustedes suman para arriba, 5, 1, 2, 3 por 5, 15. Si suman para allá, 1, 2, 3, 15. ¿Sí? Entonces, 15, fácil, ¿cierto? Listo. Entonces, va a depender también la observación. Hay literaturas que dicen que la frecuencia cardíaca fetal, cuando hay un sufrimiento, si tú le pones oxígeno a la paciente, puede mejorar. Pero hay literaturas que dicen que no se ha demostrado esto, ¿ya? Entonces, pero en los hospitales, ante esa falta de congruencia en lo que se usa o no se usa, usamos oxígeno para mejorar los latidos. Y hemos visto, no hemos hecho una investigación, pero sí hemos visto en la práctica que sí nos sirve, que sí nos ayuda. Por ejemplo, si este bebé entra en un sufrimiento súbito, le ponemos oxígeno a 6 litros por minuto, a 6 litros. Entonces, con esos 6 litros yo llego tranquilamente a la sala de operaciones y puede salir bien, ¿ya? Entonces, pero hay literaturas, como les digo, que no validan la oxigenación materna, ¿ya? Ahora, lo otro es importante enseñar a la mamá a respirar, ¿no? Entonces la mamá, si esta mamá no respira adecuadamente, no va a mejorar un buen flujo uteroplacental. Entonces recuerden que durante las contracciones, el pobre bebé está sufriendo porque las contracciones aumentan, lo presionan, ¿no es cierto? Entonces tiene que haber una buena respiración por parte de la madre. Por eso se les entrena en psicoprofilaxis que ellas tienen que preparar a sus pulmones a retener 30 segundos. ¿Sí? Entonces ellas guardan, a ver, si ustedes guardan la respiración, nadie va a llegar a 10. Entonces, tienen que respirar y aguantar la respiración hasta 30 segundos. ¿Ya? ¿Han podido o no? ¿Han podido? ¿Quiénes han podido y quiénes no? Tienen buenos pulmones, no fumadores. Ya. Entonces es importante. Entonces que la madre entrene sus pulmones. ¿Ya? Para mejorar la distribución de sangre. Entonces, por lo tanto, si es que, por ejemplo, hubiera una insuficiencia respiratoria por parte de la madre, ¿no? Va a empezar a repercutir en el feto. Si hubiera una disfunción placentaria, por ejemplo, un desprendimiento de placenta, ya no va a haber oxígeno para el bebé también se muere rápido. Entonces, ¿cuándo es un desprendimiento, doctor? Ya lo vamos a ir tratando, pero recuerden que, como su nombre dice, recuerden que la placenta debe salir después del bebé, porque debe seguir nutriéndolo hasta cuando él nace. Por eso esperamos hasta 1 minuto o 2 para cortar el cordón, ¿no es cierto? Entonces, si la placenta se desprende previamente, el bebé se queda sin oxígeno. ¿Ya? Entonces, ahí es cuando el bebé entra en un sufrimiento súbito. De lo que están en 140 se baja a 60, a 40, a 50. Entonces, hay que operarlo rápidamente, ¿no? Entonces, cuando también se dan estos factores, en otros factores uterinos, en rupturas uterinas. Entonces, la ruptura uterina van a haber más de 5 contracciones en 10 minutos. Entonces, eso se llama taquicistolia. Más de 5 contracciones en 10 minutos. Entonces, eso va a generar una taquicistolia. Y esa taquicistolia, como ¿ya? Va a hacer que se genere una ruptura uterina. ¿Y qué va a pasar cuando hay una ruptura uterina? Básicamente se les va a morir el bebé. Entonces, para eso yo voy a hacer mi monitoreo, que no solo voy a ver la frecuencia cardíaca fetal, sino también va a haber otra parte abajo que va a graficar las contracciones uterinas. ¿Ya? Entonces, estas contracciones, si ustedes son minuciosos en las hojitas en los hospitales, van a ver que tienen aquí unos números, del 10, digamos al 10,
En otras hojitas puede ser de 10 al 20, pero se consideran esos 10 minutos. Entonces, en esos 10 minutos, esas contracciones deben tener una intensidad mayor a 60 milímetros de mercurio. Entonces, cuando esto se eleva, mayor a 60 milímetros de mercurio, es una verdadera contracción. Pero si digamos es menor a 60, es una contracción simple, ¿ya? O una hiperactividad uterina, ¿ya? Entonces, debemos contar. Si digamos pasa de estos picos 5, es una taquicistolia. ¿Y qué debemos evitar? Que se rompa. Realmente se rompe, ¿ya? ¿En qué pacientes? Hay pacientes que toman, por ejemplo, pasó en el hospital desde 2002 años más o menos. Había una internita de obstetricia que les vendía a los pacientes por 100 soles misoprostol. Entonces recuerden que el misoprostol es un útero contractor, pero que debe usarse en una dosis mínima. Entonces ella les daba en dosis de 50 miligramos. Se robaba del hospital y encima les vendía, ¿no? Entonces todas nuestras pacientes entraban en taquicistolia y unas cuantas han hecho ruptura y no entendíamos por qué, hasta que hubo una paciente que finalmente le tiró dedo, ¿no? ¿Sí? Le dijo, ella me ha dado esto y esto pasa, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado, porque a veces, eso es en el caso hospitalario, pero también nuestra ciudad es una ciudad con interculturalidad. Entonces hay hierbas que también generan muchas contracciones, ¿ya? Entonces ellas toman a veces mejorana, eucalipto, ¿no? Que generan estas taquicistolias, ¿ya? Que son, hay otras que toman ruda, que también generan estas taquicistolias. Entonces el útero se contrae y finalmente se rompe en dos, así, se rompe, es como que se desgarra en dos, y parte a la placenta. ¿Y qué hace? Deja sin oxígeno al bebé. Entonces el bebé flota en sangre, se traga sangre y se muere. Y si a la mamá no lo operamos ya, también se muere. ¿No es cierto? Porque quien está sangrando es la uterina. ¿Listo? Entonces, los factores fetales, las arritmias van a ser frecuentes en aquellos que tengan patología cardíaca. ¿Ya? Las hidropesias un poco, pero sí la compresión del cordón umbilical. Ahí hablamos de lo que son los prolapsos y los prolapsos del cordón. Entonces, a veces hemos visto que la pelvis es un hueso, ¿verdad? Y de ese hueso tiene que pasar la cabeza, ¿sí? Entre el promontorio y la sínfisis. Y si no pasa la cabeza, a veces se adelanta el cordón y pasa el cordón y la cabeza. Entonces, cuando la cabeza presiona ese cordón, le deja sin oxígeno durante esa presión. Entonces, ¿qué pasa con el bebé? Muerte, ¿cierto? Porque le hemos dejado sin oxígeno. Y si por ahí lo sacamos vivo, lo vamos a sacar con una parálisis cerebral, ¿ya? Entonces, es importante que esas compresiones no se den. Entonces, había diferencia entre prolapso y procúbito. Procúbito es cuando todavía están las membranas. Entonces, están las membranas, está la cabeza y está el cordón. Entonces, todavía tú no paras. Y prolapso va a ser cuando ya las membranas están rotas, el cordón se sale primero y la cabeza presionando el cordón contra la pelvis. ¿Ya? Entonces, ahí también se rompe. Hay un sufrimiento fetal y se puede morir en un 100%, básicamente. Claro que hay maniobras, ¿no? Maniobras de rescate, porque hasta que lo operes, ya se murió. Hasta que lo operes, hasta que el anestesiólogo despierte, ¿no? La enfermera se ponga los guantes, etc. Ya mi bebé se murió. ¿Sí? Entonces lo que ustedes pueden hacer es devolver al bebé a la barriga, todo el abdomen, al útero, como quieran, llamar. ¿Cómo lo voy a devolver, doctora? Fácil. Así como están haciendo un tacto, rechazan la cabeza para evitar que el cordón se presione. Entonces muchos médicos, obstetras, llegan al hospital con la mano dentro de la vagina, rechazando esa cabeza para que no comprima el cordón.
Y así entramos hasta la recuperación, con su mano adentro, ¿sí? Hasta que podamos sacar al bebé bien. Hay otra maniobra también que se llama la posición maometana. Es más arriesgada. Le pones a la paciente de 4 como un gato y haces que el útero caiga, ¿sí? Por física. Y metes al bebé, ¿sí? Devuelves todo el cordón, coges la cabecita y vuelves a poner a la paciente en posición de dicotomía. Es una de rescate y esa también sale el bebé. ¿Ya? Pero que no lo olviden, porque alguna vez a mí me lo enseñaron y yo salvé la vida de una paciente así en Huancarán. Porque de Huancarán y hasta el Cusco se me morí, ¿es cierto? ¿Ya? Entonces, es una posición, no se olviden, como un gato de 4, devuelven al bebé, devuelven el cordón, que es como una bolsa adentro, ¿sí? Devuelven al bebé, devuelven el cordón, cogen la cabeza del bebé y la paciente vuelve a la posición de dicotomía, ustedes agarrando la cabeza, ustedes encajando, porque si lo vuelven a poner solita la paciente, otra vez el cordón va a regresar, ¿ya? Entonces esa es una maniobra de rescate. No se van a olvidar, ¿ah? Si no me llaman. Ya. Entonces existen, ¿no? Respuestas cardiovasculares a la hipoxia. Entonces hay hipoxias transitorias que generalmente van a contraer, van a generar las contracciones. Entonces cuando haya muchas contracciones, el bebé va a presentar hipoxia. Y sobre todo porque van a estimularse los quimioreceptores de las factores carótidas del feto. Entonces, por ejemplo, cuando hay en el tronco cerebral, ¿en qué órganos vitales, por ejemplo, van a estar los receptores que dan una señal en el cerebro, el corazón, las glándulas suprarrenales y la placenta? Por ejemplo, cuando hay un doble o triple circular de cordón, ¿qué sucede? El bebé baja, ¿verdad? Y el cordón también tira, ¿no es cierto? También jala. Entonces también el bebé va a presentar estas taquicardias transitorias. Entonces también lo tienes que reconocer. Entonces, primero que pueden hacer una ecografía. Ya saben ver, ¿no es cierto?, cómo es un circular de cordón. ¿Cómo es un circular de cordón? En ecografía, porque todos los centros de salud ahora tienen ecógrafo. Solo ustedes, que son los médicos nuevitos, no olviden que en ecografía van a buscar primero la columna. ¿Sí? Imaginamos que esta es la columna. Y luego la cabeza del bebé, ¿sí? La nariz, la boca, ¿sí? Entonces, lo que ustedes deben ver es la continuidad de la columna con la cabeza. Entonces, si en la ecografía ustedes ven una muesca así, ese es un circular de cordón. Si ven dos, son dos. Si ven tres, son tres nueces, ¿ya? Y si vuestro ecógrafo del año 100 tiene ecodoppler o doppler, o color por lo menos, va a graficar las dos arterias y la vena, ¿sí? Como una serpentina en el cuello. Entonces ustedes agarran, ven sus tres muescas ahí, primero fijan la espaldita, siguen la espaldita y van a encontrar la nuca. Y en la nuca hacen estas muescas, ustedes cuentan 1, 2, 3, ya tiene 3. Entonces, razón del sufrimiento, ¿ya? Entonces, hasta 2 pueden dar parto normal, pero si ya es un tercero, es ya más difícil, ¿ya? Entonces, recuerden que todo esto va a conducir a una buena estimulación del nervio vago. Entonces recuerden que sistémicamente la placenta va a transmitir o va a dar oxígeno al bebé, ¿sí? Una vez que se bloquee este paso, nos vamos a quedar con una baja de frecuencia cardíaca. Entonces, ¿pero quién va a regular esto? El cerebro, ¿ya? Porque recuerden, como de nosotros, ¿no? ¿De qué se alimenta el cerebro?
¿no es cierto? Entonces lo mismo pasa con la mamá. Entonces, ¿qué pasa si también no puedo regular la frecuencia cardíaca fetal por un tema de insuficiencia placentaria, una preeclampsia, digamos? Entonces yo le puedo poner lo contrario, azúcar, ¿sí? Entonces se le pone glucosa. Entonces, ahora la voy a operar, sí, pero yo le puedo poner dextrosa 33% para que esta paciente, para que este bebé me tolere un poco, haga un poco de compensación entre azúcar y oxigenación, ¿sí? Bueno, esos son más de los receptores. Las sustancias hormonales. Entonces hay hormonas vasoconstrictoras, la adrenalina y la noradrenalina, que ustedes los que están haciendo neonatología. Y cuando hacen en un RCP, ¿qué le ponen adrenalina? ¿Cuándo le ponen adrenalina? Ya se han olvidado, le voy a decir al doctor Colcha, doctor, han plagiado todos. 0.2 gramos por kilogramo de peso, ¿no es cierto? Entonces, es importante que ustedes manejen la adrenalina, porque los médicos son los que ponemos la adrenalina. Cuando ustedes vayan a atender un parto, es cierto, va a atender el parto, pero si el bebé está mal, al primero que vamos a gritar, el médico, y ahí va a llegar el médico, y si no sabe cuánto de adrenalina, estamos bien, ¿no es cierto? Entonces, es por eso que es importante el manejo de la adrenalina. Entonces, a medida que empeora la hipoxemia, el referente simpático va a disminuir los movimientos fetales. Entonces, van a ver, y estas aceleraciones van a ir disminuyendo. Entonces, ¿a qué va con eso? A que, aparte de estos dos medidas que tenemos en la hoja, vamos a tener una tercera, que nadie se ha dado cuenta cuando han ido a ver. Entonces hay una tercera línea acá. A la mamá le dan un botoncito así, ¿no es cierto? ¿Han visto o no? Ya, mañana van a ver los demás. ¿Han visto cómo hacen el monitoreo? No, es que no se han quedado a ver. Porque yo sé que el doctor Paredes los hace entrar, ¿no es cierto? Con todas las gestantes. La doctora Marisol también algunos. No sé, el doctor Mendel. ¿Está haciendo obstetricia el doctor Mendel o está en ginecología? ¿Quién lleva con el doctor Mendel? ¿Y está haciendo obstetricia o ginecología? Ginecología. ¿Ya? Entonces, en esta tercera parte a la paciente se le ponen dos monitores. Un tocógrafo aquí al fondo del útero, ¿sí? En el fondo del útero se pone el tocógrafo. Donde encuentren los latidos cardiofetales de acuerdo a sus maniobras de Leopold, ponemos el monitor de frecuencia cardíaca fetal. Y aparte le damos un lapicito así donde tiene un botoncito para presionar en qué momento se mueve su bebé. Y se va a graficar con una flechita. ¿Ya? Entonces la mamá, que está ahí echadita, va a presionar la flechita cada vez que sienta que se mueva su bebé. Entonces ya tenemos un parámetro más de ver primero los latidos, cuántos movimientos tiene y la frecuencia de las contracciones o cuántas contracciones tiene. Entonces, si digamos el bebé no tiene movimientos, ¿dónde estaremos? ¿Estaremos empeorando la hipoxemia? Sí, porque digamos está así, sin variabilidad la frecuencia cardíaca y no hay movimientos. Ha habido un movimiento aquí y de ahí no ha habido movimientos y la frecuencia de contracciones se ha mantenido. Pero mi bebé, ¿qué significa entonces? Que está entrando en una hipoxemia, ¿sí? Entonces, y las aceleraciones van a ir desapareciendo y luego va a generar una bradicardia, ¿cierto? Una bradicardia. Ya, entonces aquí vamos cómo van a ser las desaceleraciones. Ya les expliqué en grande, ¿no es cierto? Entonces ahora vamos a ir poco a poco, porque hay algunas que van a ser así como estas, hay otras que van a ser así como dientes de tiburón, que dicen, ¿sí? Como dientes de tiburón. Vamos a ver algunas que sean cortas o profundas, o algunas que vayan en guirnalda, ¿ya? En forma de guirnalda. Entonces,
No es que solo, pero doctora, ya, si está bien, ya está bien. No. Recuerden que nos van a ir avisando qué desaceleraciones se está haciendo. Si son cortas, si son repetitivas, si son prolongadas, si son profundas. Entonces, si son cortas, estas van a reducir por una tensión de oxígeno fetal y cuando son repetitivas o prolongadas, básicamente se van a dar a una acidosis metabólica. Entonces ahí vamos con los test no estresantes. Entonces, como les decía, existen dos equipos. Un equipo que se va a poner el tocodinamómetro, que se coloca al fondo del útero, ¿ya? Del cuerpo uterino. Entonces no puedo colocarlo a la mitad, porque vamos a hacer recién trabajo de parto, pero existe una triple gradiente descendiente. Esa triple gradiente empieza en el cerebro y va hacia las trompas de falopio, y a partir de las trompas va a ir así hacia abajo, ¿ya? Entonces va a ir de las trompitas que están, mis trompas están acá, ¿cierto? Pero con el embarazo llegaron acá. Entonces empiezan de los cuernos o de las trompas, va a empezar a bajar para generar las contracciones. Entonces por eso es que el tocómetro se va a poner en el fondo del útero. Entonces, de acuerdo a la posición fetal, vamos a colocar nuestro transductor para poder medir la frecuencia cardíaca fetal. Entonces, en el equipo van a haber dos registros de canal, la frecuencia cardíaca y las contracciones uterinas. Entonces, antes de empezar, vamos a medir contracciones uterinas. Pero básicamente debemos evaluar estos 5 parámetros en las contracciones uterinas. En la primera vamos a tener el tono, que debe estar la presión más baja registrada en las contracciones. Para borrar la pizarra. Entonces habíamos dicho que las contracciones uterinas se van a medir en cuánto tiempo, en 10 minutos, ¿verdad? Y en esta hojita milimétrica, ¿no? Va a haber, debemos evaluar en 30 minutos, ¿ya? Entonces cuando ustedes evalúen este NST, deben ustedes valorarlo en 30 minutos. Pero usted ha dicho solo 10. Sí, pero en 10 va a ser el de ataque, el que yo voy a decidir rápidamente. Pero debo evaluar cómo han estado los últimos 20 minutos anteriores. Entonces, en 30 minutos, ¿cuántas desaceleraciones o cuántas contracciones hemos tenido? ¿Ya? Entonces vamos a marcar, como les decía, el tono, la intensidad, la frecuencia, el intervalo y la actividad uterina. Entonces, recuerden que vamos a medirlo en 10 minutos, ¿ya? Y se van a medir en minutos o en unidades de Monte. El intervalo, van a ser cuántas de las contracciones van a ser consecutivas. Entonces, recuerden que la base va a ser 60 y vamos a empezar en 0. Entonces, nuestro topógrafo también tiene que graficar desde 0, ¿ya? No puede empezar a graficar desde 20. Entonces tienen que ver que también se baje el topógrafo para empezar a medir, ¿ya? Entonces, aquí me dice primero la actividad uterina, cuántas contracciones. Entonces, si yo puedo medir una contracción aquí, esta acá y esta acá. Entonces, en estos 10 minutos, ¿cuántas contracciones he tenido? 2. Porque solo hemos pasado 60 y 60. La otra no era. ¿Sí? Era una hiperactividad uterina. ¿Listo? Ahora el intervalo. ¿Cuánto tiempo va a pasar entre esta contracción
y esta contracción. El tercero, la frecuencia. En estas contracciones, ¿cuántas ha habido? 2. La amplitud va a ser cuánto de amplitud tiene la contracción. Recuerden que cada cuadradito, ¿cuánto medía? 5. Entonces, normalmente debe ser entre 20 y 50 segundos que dura la contracción. Tú puedes tener una contracción de 2 minutos. Entonces,